Nous vivons une heure historique. Pour la première fois, les représentants de l'Espagne et du Portugal siègent parmi nous. Ha aportado, yo diría que todo, un papel fundamental en todo lo que hemos vivido en estos 30 últimos años. Europa ha aportado muchísimo a España, para empezar por el momento en el que España logró acceder en el club comunitario, porque fue después de 40 años de dictadura, fue la culminación de un sueño en el que había mucha gente implicada. Desde España se veía a Europa como la solución. Yo creo que Europa sirvió también de aliciente para modernizar la economía, para crear un Estado de Derecho y una administración a la altura de los estándares europeos, y creo también que eso es un logro que se ha cumplido. Y también a nivel económico, la pertenencia de España a la Unión Europea es también un éxito porque han sido los años de mayor prosperidad de la historia reciente del país. La Unión Europea ha supuesto para España, en definitiva, democracia, modernidad, libertad, prosperidad económica y también apertura al resto del mundo. Cuando España entró en la Unión Europea, según me recordaban hace 10 años algunos de los implicados, muchos de los protagonistas me contaban cómo se llegó a Europa con ganas de comérsela. Llegó, para empezar, una hornada de funcionarios muy motivados, muy bien formados, que se situaron rápidamente en posiciones clave. También a nivel político, en España había un deseo de influir, de participar, de contar. Los gobiernos españoles de los años 90 están detrás de políticas clave, como por ejemplo el concepto de ciudadanía europea, el concepto de la cohesión territorial, las ayudas estructurales. España tuvo un papel muy activo en promover todas esas políticas. Cuando España entra en 1986, pues tenemos Maastricht, ya España entra durante estos 30 años de proceso de construcción europeo, desde el inicio, cuando se producen mayores reformas en la Unión Europea hasta la actualidad, ¿no? Entonces hemos sido socios privilegiados y protagonistas en todo este proceso de construcción europea. Yo creo que, así como la Unión Europea nos aporta recursos para nuestro desarrollo, nos aporta mercado, nos aporta cambio de prioridades, lo que nosotros aportamos a Europa es una visión algo distinta y unos problemas algo distintos. Aportamos una zona con un crecimiento potencial importante. Aportamos, yo creo, que unos gobiernos rigurosos y muy europeos y que están dispuestos a jugar el juego europeo de mayor integración. Aportamos, sin duda alguna, una visión distinta, centroeuropea. Yo creo que hemos sido un socio leal, un socio serio, un socio honesto, y eso nos ha permitido tener una parte relevante en la toma de decisiones que se producen en la Unión. Yo creo que ahora mismo la primera asignatura pendiente es recuperar ese impulso que España tuvo cuando entró en la Unión Europea. Yo creo que se ha perdido un poco las ganas de participar, de proponer, de ser activos y no solamente proactivos. Y creo también que otra asignatura pendiente muy importante para los políticos especialmente es volver a tener una visión de Estado de Europa para que España vuelva a tener puestos clave en las instituciones comunitarias. En los primeros años de pertenencia a la Unión Europea, España tuvo un peso incluso superior al que le correspondía por su situación económica, por su demografía. España tuvo varios presidentes del Parlamento Europeo en muy poco tiempo, tuvo carteras clave en la Comisión Europea, tuvo a Javier Solana al frente de la diplomacia comunitaria y antes en la OTAN. En los últimos años, España, al contrario, ha perdido muchas posiciones y está incluso infrarrepresentada. Es algo que todos los partidos políticos reconocen. Tenemos retos, sobre todo desde el punto de vista de la sociedad civil, quizás mayor participación de la sociedad civil, que el proyecto de integración europeo sea sobre todo comprensible para los ciudadanos de a pie, y luego también que el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea pues sea más democrático, más comprensible para la ciudadanía y que la rendición de cuentas pues también sea más efectiva. Yo creo que la asignatura pendiente es siempre la misma. Algunos países queremos ir más lejos y otros no quieren ir más lejos. Para algunos el mercado único es suficiente, para otros pensamos que ni siquiera la moneda única es suficiente y tenemos que ir más lejos. Si preguntamos a los ciudadanos, yo creo que a estas alturas lo que quieren es una Europa que responda a las promesas cumplidas. Ha habido también sacrificios por estar en Europa y nos encontramos en un momento de zozobra, de dificultades, en las que se tiene la sensación de que Europa no responde.
Sobre qué Europa quieren nuestros políticos, yo creo que es un poco más difuso porque no veo realmente que haya una visión europea en la política española. Hay distintas Europas que quieren los españoles. La que yo quiero es una Europa más integrada, una Europa que podría tener elementos de federalismo, en el sentido que las decisiones que se pueden adoptar de forma más eficiente a nivel europeo se adoptaran a nivel europeo. Lo que España quiere que sea Europa no es necesariamente lo que los demás quieren que sea Europa. España siempre ha estado a favor de un modelo de negociación y de cooperación. Además de eso, a España le gustaría ver una Europa con una posición relevante en el mundo y con una presencia no únicamente en términos económicos, sino en términos sociales, en términos culturales, porque yo creo que sí hay una visión europea muy propia de Europa, que no es ni la asiática ni es la americana. España debería defender más sus posiciones, ser más activa y no solamente reactiva, ser menos seguidista respecto a las posiciones de otro. Y bueno, Europa se ha construido en gran parte por los difíciles equilibrios entre Francia y Alemania, y España allí podría tener un papel importante porque aporta otra visión. Igual que cuando España entró en Europa, amplió la visión del mundo por sus lazos con América Latina. Eso es algo que todavía puede pesar. Europa, el euro es un proyecto común y yo creo que con los años se ha convertido en algo cada vez más germanocéntrico y somos varios los países que utilizamos esa moneda, con lo cual también yo creo que hay que tener en cuenta las necesidades de todos los países y no solamente los de las economías más potentes del centro del continente. Yo creo que España tiene, pues por su localización geoestratégica también, es vínculo con América Latina, norte de África, Magreb, Oriente Medio, con zonas del mundo con las que tenemos pues especiales lazos, y yo creo que desde España pues podemos aportar mucho también a ese proceso de construcción europea. Podemos aportar en relación a la política, por ejemplo, de inmigración común, o dentro de la política de seguridad y exterior común de la Unión Europea. Como país, un país abierto, generoso, que ha recibido muchísima inmigración, yo creo que el valor de la solidaridad va a ser muy importante en el futuro. Nuestro reto es muy importante. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más productivos, pero nos gustaría al mismo tiempo tener una economía con un componente más humano y no únicamente una economía con un componente puramente de eficiencia. Yo no creo que los jóvenes se hayan desenganchado del proyecto europeo. Lo que ocurre es que para ellos Europa es una realidad que se da por descontado desde el principio. Yo recuerdo perfectamente cuando España se llenó de carteles de "Ya somos europeos" hace 30 años, y para mí y para todas las generaciones que han llegado detrás, Europa es nuestro hábitat, es el espacio político, social en el que nos movemos. Yo creo que eso nos hace ser también más exigentes respecto a lo que queremos de Europa. Yo creo que la clave, aparte de tantos intercambios como puede ser el programa Erasmus o intercambios lingüísticos o tanta movilidad que hay entre los distintos países, es fundamental que dentro de los planes educativos, sobre todo ya desde la escuela, se explique qué es la Unión Europea y qué son las instituciones europeas, para así generar un verdadero sentimiento de pertenencia y poco a poco ir generando un demos europeo que a la larga pues contribuye a generar un cierto patriotismo europeo que sea compatible también con el patriotismo y el sentimiento de pertenencia a un Estado nacional, a una región o incluso al pueblo donde uno haya nacido. Los jóvenes, lógicamente, están mucho más abiertos a todos los cambios que se están produciendo. Por lo tanto, esa nueva Europa tendrán que de alguna forma definirla también los jóvenes, en el sentido que sus intereses, sus preocupaciones, sus prioridades seguramente no son ya exactamente las de mi generación. La unión hace la fuerza y trabajamos unidos en la diversidad, que eso es un poco la idea de Europa, ¿no? En un mundo global, para ser competitivos y fuertes, si Europa quiere tener algún tipo de relevancia, solo nos queda trabajar por mayor integración, mayor unión política, una mayor unión fiscal y que realmente en el plano internacional Europa hable con una única voz. Yo creo que Europa sí puede ser importante por sí misma y por eso todos tenemos que ceder parte de nuestras visiones nacionales para intentar tener una visión europea que nunca nos colmará al 100%, pero será mejor que cualquier otra de las soluciones.